Dicen que el dinero puede comprarlo todo, pero cuando el hijo de un millonario nació sin poder oír ni una sola palabra, ni todo su oro pudo devolverle el silencio del alma, hasta que un día la nueva sirvienta hizo algo que nadie se atrevía. Y en segundos ocurrió lo imposible. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Dentro de la mansión Valdés, en el exclusivo barrio madrileño de La Moraleja, la luz dorada de una mañana de otoño se filtraba con delicadeza por los ventanales altos y caía sobre el mármol blanco del suelo, proyectando sombras suaves que danzaban como recuerdos lejanos. El único sonido era el tic-tac del reloj antiguo, marcando una rutina sin alma, un ritmo constante que parecía eco de la soledad que impregnaba cada rincón. En el extremo de la mesa del comedor, Andrés Valdés leía el periódico sin levantar la vista, sus dedos arrugando ligeramente el papel con cada página que pasaba, el aroma a café recién hecho flotando en el aire pero sin ser disfrutado. Frente a él, su hijo Daniel, de 10 años, jugaba con el pan sin probar bocado, sus deditos pequeños desmenuzándolo en migajas que caían como nieve sobre el plato de porcelana fina. Nadie hablaba. Ni siquiera el saludo de cada día parecía tener cabida en aquella casa donde el silencio pesaba más que el aire, un silencio opresivo que se adhería a las paredes adornadas con cuadros antiguos y candelabros de cristal que reflejaban la luz fría. Ramírez, el mayordomo de cabello gris, entró con pasos medidos, su uniforme impecable crujiendo suavemente al moverse. «Señor, hay una joven esperando en la entrada», dijo con respeto, su voz baja y controlada, como si temiera romper la quietud. Bajando la voz aún más, Andrés asintió sin apartar los ojos del periódico. Un gesto breve que transmitía autoridad distante, y el hombre desapareció con la misma discreción en el vestíbulo amplio, donde el eco de sus zapatos resonaba como un susurro. Clara Morales apretaba los dedos alrededor de un bolso gastado, el cuero desgastado bajo sus palmas sudorosas, el corazón latiéndole con fuerza por el viaje desde Toledo al amanecer, con la esperanza de conseguir trabajo y enviar dinero a su madre enferma, cuyo rostro pálido y sonriente la perseguía en cada pensamiento. Cuando Ramírez le hizo una seña, respiró hondo, el aire fresco de la mañana llenando sus pulmones, se alisó el cabello con manos temblorosas y cruzó la puerta, sintiendo el peso de los ojos invisibles de la mansión sobre ella. La casa era imponente y fría, con techos altos que parecían inalcanzables y pasillos que se extendían como laberintos de lujo indiferente. Cada cuadro, cada lámpara parecía observarla en silencio, sus marcos dorados capturando la luz y devolviéndola como juicios mudos. «Buenos días, señor», saludó con un hilo de voz, la garganta seca por los nervios, el aroma a madera pulida y flores frescas envolviéndola. Andrés levantó la mirada un segundo. Sus ojos del color del acero reflejando cansancio y distancia, surcados por arrugas que hablaban de noches sin dormir y culpas no dichas. «Ramírez le explicará sus tareas», dijo con tono seco, la voz grave y cortante, antes de volver al periódico, el papel crujiendo como una barrera. Clara bajó la cabeza, sintiendo un nudo en el estómago, mientras el mayordomo la guiaba hacia las habitaciones del servicio, sus pasos amortiguados por la alfombra gruesa. Una mirada la siguió desde la escalera, curiosa y tímida. Daniel, con su pijama azul arrugado, la observaba sin moverse, sus ojos grandes y oscuros brillando con una mezcla de curiosidad y aislamiento, el cabello revuelto cayendo sobre su frente. Algo en esa mirada la conmovió. Clara reconoció de inmediato la soledad, esa misma que había sentido en su propio pecho al dejar Toledo, al ver a su madre postrada en la cama con una sonrisa forzada. Ella sonrió con dulzura, el gesto iluminando su rostro cansado, y levantó la mano en un pequeño saludo, los dedos temblando ligeramente por la emoción inesperada. El niño dudó unos segundos, su manita apretando la barandilla de madera pulida, antes de devolverle el gesto, un movimiento leve, casi invisible, pero cargado de significado. Fue solo un instante, pero en ese momento algo cambió. Un hilo invisible unió a la mujer que buscaba una oportunidad para salvar a su familia y al niño que nunca había oído el sonido de un ola, un lazo frágil pero real en medio del frío opulento. Más tarde, mientras ordenaba los cubiertos de plata en la cocina, el metal frío bajo sus dedos brillando bajo la luz de las lámparas, Clara escuchó las campanas lejanas de la iglesia de San Miguel. Un sonido melancólico que se filtraba por las ventanas entreabiertas. Afuera la tarde caía sobre los tejados de Madrid, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, el viento suave trayendo el aroma a hojas secas y tierra húmeda.
La cocinera, una mujer robusta y callada con el delantal manchado de harina, le sirvió un plato de sopa sin mirarla, el vapor caliente subiendo en espirales que llenaban el aire con olor a verduras y caldo reconfortante. Nadie hablaba mucho en aquella casa. Parecía una norma no escrita, un pacto de silencio que pesaba sobre todos. Clara comió despacio, la cuchara tintineando suavemente contra el plato, observando las sombras que se movían en la pared como fantasmas danzantes. Y pensó en su madre, en Toledo, en el olor del pan recién hecho los domingos que llenaba su pequeña casa de calidez, un contraste doloroso con esta mansión donde el lujo no calentaba el corazón. Sentía nostalgia, un tirón en el pecho que la hacía tragar con dificultad, pero también una extraña paz, como si este lugar, a pesar de su frialdad, le ofreciera una oportunidad para sanar algo roto en su interior. Antes de dormir, subió las escaleras hacia el piso superior para dejar una bandeja. Sus pasos ligeros sobre la alfombra, el peso de la porcelana en sus manos. Al pasar frente a la habitación del niño, vio una luz encendida, una suave filtrándose por la puerta entreabierta. Se asomó con cuidado, el corazón latiéndole con curiosidad maternal. Daniel estaba junto a la ventana, mirando la luna con las manos apoyadas en el cristal frío, su silueta pequeña recortada contra el cielo nocturno estrellado. El viento susurrando afuera aunque él no pudiera oírlo, pero parecía entenderlo en lo profundo de su ser, sus hombros subiendo y bajando con una respiración pausada. Clara sonrió, un calor suave extendiéndose en su pecho. En voz baja, susurró casi para sí misma, las palabras saliendo como una plegaria. Ojalá alguien te escuche algún día, pequeño. Apagó el pasillo con un clic suave, y mientras el silencio volvía a envolver la casa como una manta pesada, sintió que algo dentro de ella se había movido, un despertar de compasión que le impulsaba a actuar. Aquí alguien necesita que lo escuchen, pensó, el aroma a lavanda de las sábanas frescas quedando en el aire. Daniel no podía oír las palabras, pero cada vez que Clara estaba cerca, algo dentro de él se agitaba, un cosquilleo en el pecho, una vibración que lo hacía sentir vivo por primera vez en mucho tiempo. A la mañana siguiente, ella se levantó antes del amanecer. La casa aún dormía envuelta en un silencio casi sagrado, el aire fresco de la noche lingering en los pasillos. Afuera, el jardín respiraba el rocío, las gotas brillando como diamantes en las hojas, las rosas aún cerradas parecían esperar la primera luz con pétalos apretados. Clara tomó un cubo y un trapo, el agua salpicando ligeramente al llenarlo, decidida a comenzar bien su primer día de trabajo, el peso de la responsabilidad por su madre dándole fuerzas. Mientras limpiaba los ventanales del salón, el trapo deslizándose con un sonido suave sobre el vidrio, notó un reflejo pequeño en el cristal empañado. Del otro lado, Daniel le observaba. Tenía en las manos un cochecito rojo y lo movía lentamente por el borde de la mesa de madera oscura, sus ojos fijos en ella con una intensidad infantil. Clara sonrió, el gesto arrugando las comisuras de sus ojos, levantó el trapo y lo agitó como si saludara, el movimiento juguetón rompiendo la monotonía. El niño titubeó, su manita deteniéndose en el aire, y luego imitó el gesto, un vaivén tímido que llenó la sala de una ternura silenciosa, el sol matutino filtrándose y calentando el suelo de mármol. Durante el desayuno, Ramírez la llamó aparte en el pasillo, su expresión severa bajo la luz tenue. Señorita Morales, recuerde mantener distancia con el niño. El señor Valdés no desea que el personal interfiera, le advirtió con una voz seca, los ojos entrecerrados como si evaluara su lealtad. Clara bajó la cabeza obediente, el pulso acelerado por el miedo a perder el trabajo. Pero en su interior algo se reveló, una chispa de rebeldía nacida de la empatía. No entendía cómo alguien podía vivir rodeado de tanto lujo, los candelabros centelleando, los muebles tallados a mano, y al mismo tiempo de tanta tristeza, un vacío que se sentía en el aire como un peso invisible. Esa tarde salió al jardín trasero para limpiar las jardineras, el sol cálido en su piel, el aroma a tierra y flores frescas envolviéndola. Allí encontró a Daniel sentado en el suelo mirando cómo el viento movía las hojas, sus deditos trazando patrones en la hierba húmeda. Se acercó despacio con una flor entre las manos, los pétalos suaves rozando su palma. ¿Te gusta?, preguntó, aunque sabía que él no podía escucharla, la voz suave como una caricia. El niño la miró con curiosidad, los ojos grandes brillando bajo el sol. Clara señaló su pecho, luego el corazón y repitió el gesto marcando un ritmo suave, el pulso latiendo bajo su blusa. Él la imitó, sus manitas torpes pero entusiastas.
Entonces ella le tomó la mano y la colocó sobre su propio pecho, la calidez de la piel transmitiendo el mensaje. «¿Lo sientes?», susurró, el corazón de ella latiendo fuerte por la emoción. Daniel asintió, sorprendido por el golpeteo rítmico bajo su palma, una sensación nueva que lo hizo abrir los ojos con maravilla. Clara sonrió, las lágrimas picando en sus ojos por la pureza del momento. «Así suena la vida», dijo en voz baja, aunque él no oyera, el viento agitando las hojas como un aplauso silencioso. El niño no oyó las palabras, pero entendió el mensaje, el calor extendiéndose en su pecho. Por primera vez soltó una pequeña risa muda, un sonido que nadie escuchó, pero que Clara sintió en el alma, un temblor de alegría que la hizo abrazarlo impulsivamente. A partir de ese día comenzó un pequeño ritual entre ellos, un secreto compartido que iluminaba las horas grises. Cada mañana, cuando Clara limpiaba las ventanas, el trapo dejando estelas brillantes en el vidrio, Daniel se acercaba para verla reflejada, su silueta pequeña en el cristal. Ella trazaba figuras con el trapo húmedo, un sol radiante, una mariposa delicada, un corazón latiendo, y el niño respondía moviendo los labios o haciendo pequeños gestos con las manos, un lenguaje inventado que fluía natural entre ellos. Fue así como, sin darse cuenta, empezaron a inventar un lenguaje propio, hecho de miradas intensas que decían más que palabras, dibujos garabateados en papelitos y sonrisas que iluminaban el rostro del niño. Por las noches, Clara guardaba en su delantal pequeñas sorpresas, el tejido rozando su piel. Un trozo de chocolate envuelto en papel brillante, un papel doblado con forma de pájaro que aleteaba al abrirlo, una nota con un dibujo simple de una casa con humo saliendo de la chimenea. Al principio, Daniel solo los observaba sin tocarlos, sus ojos curiosos siguiendo cada movimiento. Pero una mañana, al pasar por las escaleras con el aroma a café fresco en el aire, Clara vio que el papel había sido colocado junto a sus juguetes, como si el niño quisiera decirle gracias, un gesto que la llenó de un calor maternal profundo. Días después, mientras ella pasaba el plumero por la biblioteca, el polvo elevándose en nubes suaves bajo la luz filtrada por las cortinas pesadas, escuchó pasos lentos detrás de ella, un crujido en el piso de madera. Era Ramírez con el ceño fruncido, las arrugas en su frente profundizándose. «Se lo advertí», murmuró, la voz baja pero firme. «No le dé falsas esperanzas al niño. El señor no tolera esas distracciones». Clara se giró firme, pero serena, el plumero aún en la mano, el aroma a libros antiguos llenando el espacio. «No es una distracción, señor Ramírez. Es solo un niño que necesita afecto», respondió, la voz temblando ligeramente por la convicción. El hombre la observó un momento, sus ojos suavizándose por un instante fugaz, y se marchó sin responder, sus pasos desvaneciéndose en el pasillo. Esa tarde el cielo se cubrió de nubes grises, el aire cargado de humedad anunciando lluvia. Antes de retirarse, Clara encontró un papel sobre la barandilla de la escalera, doblado torpemente con bordes irregulares. Al abrirlo, vio un dibujo hecho con lápiz, una mano abierta y dentro un corazón pequeño, trazado con cuidado infantil. Debajo, con letras torcidas y esforzadas, se leía, «El sonido que no oigo, pero siento». Clara se llevó una mano al pecho, el papel crujiendo bajo sus dedos. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero eran lágrimas suaves de esperanza, calientes rodando por sus mejillas. Había logrado lo que nadie en esa casa, que un niño sordo volviera a sentir que el mundo tenía vida, un milagro pequeño pero profundo que la hacía sentir que su presencia valía más que cualquier salario. Aquella noche, mientras apagaba las luces de la cocina, el interruptor clicando en la penumbra, escuchó un leve ruido detrás de ella, un sonido ahogado que la alertó. Se giró y vio a Daniel en la puerta con el rostro pálido y las manos sobre el oído derecho, el cuerpo pequeño temblando ligeramente. El niño la miró con los labios temblorosos y movió las manos para decirle algo, gestos rápidos y desesperados. Clara comprendió el mensaje al instante, el corazón apretándosele. Dolor interpretó, el miedo invadiéndola. Se acercó rápidamente, arrodillándose a su altura. —¿Te duele? —preguntó, orillándose frente a él, tocando su mejilla fría con gentileza. Daniel asintió apretando los ojos, una lágrima escapando por su pestaña. Clara lo abrazó con ternura, sin saber qué hacer, el calor de su cuerpo contrastando con el frío de la cocina, el aroma a galletas horneadas lingering en el aire. Afuera comenzó a llover con suavidad.
las gotas golpeando el vidrio como lágrimas del cielo, como si el cielo también sintiera aquella angustia, el viento aullando suavemente. Cuando el niño se fue a su habitación, sus pasitos arrastrándose por el pasillo, Clara quedó sola mirando por la ventana las gotas que caían sobre el cristal, distorsionando el mundo exterior. Sabía que algo andaba mal, un instinto maternal gritando en su interior, y también sabía que si nadie hacía nada, el silencio de esa casa se volvería aún más profundo, un abismo que tragaría cualquier esperanza. Las lluvias de la noche anterior habían dejado un olor fresco en el aire, a tierra mojada y renovación, las hojas brillando bajo el sol tímido. Cuando Clara entró al salón, el suelo de mármol reflejando la luz, encontró a Daniel sentado en el sofá con una manta sobre los hombros y los ojos semicerrados, el rostro pálido y agotado, como si el dolor lo hubiera drenado. Se acercó despacio, temerosa de que Andrés apareciera en cualquier momento, el corazón latiéndole con preocupación. —¿Te duele todavía? —preguntó, aunque sabía que no podía oírla, la voz un susurro suave. El niño levantó la mirada. Tocó su oído derecho y luego hizo un gesto con la mano, como dibujando un círculo en el aire, lento y doloroso. Clara interpretó que el dolor seguía ahí. Le acarició el cabello suave, los mechones sedosos bajo sus dedos, pero en ese instante una voz retumbó desde la escalera, fría y autoritaria. —¿Qué hace usted? —preguntó Andrés Valdés, su tono cortante como un golpe de hielo, bajando los escalones con pasos firmes, el bastón golpeando el mármol. Clara se levantó de inmediato, el pulso acelerado, sintiendo el calor subiendo a sus mejillas. —El niño no se sentía bien, señor, solo estaba —comenzó, la voz temblando. —No le pedí explicaciones —interrumpió él, los ojos fijos en ella con severidad. Ramírez se encargará. Vuelva a sus tareas. El silencio se volvió más denso que nunca, oprimiendo el pecho de todos. Daniel observó la escena, los labios temblorosos, una lágrima rodando por su mejilla, mientras su padre se inclinaba para tomarlo del brazo, la mano grande envolviendo el bracito delgado. Clara dio un paso atrás con el corazón latiendo con fuerza, el aroma a colonia cara de Andrés llenando el espacio. Por un instante pensó que Andrés lo miraba con algo más que severidad, culpa, un destello en sus ojos que revelaba un tormento interno. Esa noche, cuando la casa quedó en penumbra, las sombras alargadas por las lámparas tenues, Clara no pudo dormir, el colchón crujiendo bajo su cuerpo inquieto. Había algo en la mirada del hombre que no lograba descifrar, un dolor oculto que la intrigaba. Buscó aire fresco en el jardín, la hierba húmeda bajo sus pies descalzos, y allí vio a través de una ventana iluminada a Andrés de pie, frente a un viejo piano cubierto de polvo. Sus dedos no tocaban las teclas. Solo observaba el instrumento como quien mira un recuerdo doloroso, el rostro iluminado por la luz cálida. Sobre el piano había una fotografía, una mujer de cabello castaño abrazando a un bebé, la sonrisa radiante contrastando con la expresión melancólica de él. Clara entendió entonces que detrás de su dureza había una herida profunda, un luto que lo consumía, el aroma a madera antigua y polvo flotando en el aire. Al día siguiente aprovechó un momento para hablar con Ramírez mientras preparaba el café, el vapor subiendo en espirales aromáticas. —¿Siempre ha sido así con el niño? —preguntó en voz baja, el corazón latiéndole con curiosidad. El mayordomo suspiró, sus hombros cayendo ligeramente. Desde que la señora Valdés murió, el señor no volvió a ser el mismo. Daniel perdió el oído en aquel accidente. —¿Él se culpa? —respondió, la voz grave cargada de historia. Clara se quedó inmóvil, el café olvidado en la taza, todo encajando como piezas de un rompecabezas. El silencio, la distancia, el miedo que impregnaba la mansión. Esa tarde, cuando Daniel se quedó dormido en el sofá, su respiración pausada bajo la manta, Clara se acercó con una libreta y un lápiz, el papel crujiendo al abrirlo. Dibujó una oreja con un corazón al lado, líneas simples pero llenas de significado. Luego escribió: «Despacio, ¿no necesitas oír para sentir que alguien te ama?», las palabras fluyendo de su corazón. Dejó el papel sobre la mesa y se retiró sin hacer ruido, el piso crujiendo suavemente. Pero desde el pasillo vio a Andrés entrar al salón, sus pasos pesados. El hombre se detuvo frente al dibujo, lo tomó entre los dedos temblorosos y se quedó largo rato observándolo, los hombros pareciendo ceder bajo el peso de algo invisible, una lágrima brillando en su ojo. Horas después, mientras Clara se preparaba para dormir, el camisón rozando su piel, alguien llamó suavemente a la puerta de su habitación, un golpeteo tímido.
Al abrir vio al propio Andrés, su figura imponente en el umbral. «El médico vendrá mañana. Gracias por cuidar de él», dijo, sin mirarla directamente, la voz ronca por la emoción contenida. Clara solo asintió con respeto, el corazón lleno. Aquella noche Clara escribió en su cuaderno, la pluma arañando el papel. A veces el amor entra por los ojos, no por los oídos. Y mientras apagaba la lámpara, una duda la atravesó como un rayo. ¿Estaría cambiando solo el niño o también su padre? El silencio de la habitación amplificando sus pensamientos. El amanecer llegó con una claridad distinta, los primeros rayos de sol atravesando las cortinas del salón y pintando el suelo de reflejos dorados que bailaban como promesas. Desde el día en que el médico visitó a Daniel, revisando su oído con instrumentos fríos y explicando el dolor como una infección temporal, la casa Valdés ya no era la misma, un cambio sutil pero palpable en el aire. El niño sonreía más, sus gestos iluminados por una alegría nueva. Andrés hablaba un poco, su voz menos cortante, y hasta el silencio parecía tener un sonido diferente, más cálido, más humano, como un abrazo invisible. Aún así, la culpa seguía siendo una sombra persistente en el corazón de Andrés, un peso que lo despertaba por las noches con ecos del accidente. El grito de su esposa Marina, la sirena de la ambulancia aullando en la distancia, y el silencio eterno que quedó después, un vacío que lo devoraba. Se había prometido no volver a tocar el piano, porque cada nota era una herida abierta, el instrumento cubierto como un ataúd de recuerdos, pero esa promesa empezaba a resquebrajarse, grietas formándose en su resolución. Una tarde Clara estaba en el jardín regando los rosales, el agua cayendo en chorros suaves sobre los pétalos, tarareando una vieja canción que solía escuchar en su pueblo de Toledo, una melodía sencilla que hablaba de esperanza, su voz baja, dulce, casi un susurro llevado por el viento. Daniel se acercó curioso, observando el movimiento del agua que caía sobre las flores, gotas salpicando sus zapatitos. Ella se agachó a su altura, le ofreció la regadera pesada y dijo, «¿Quieres probar?». La sonrisa invitadora. El niño la tomó con timidez, sus manos pequeñas temblando, pero cuando el agua comenzó a caer, una sonrisa se dibujó en su rostro, radiante y pura, el sol calentando su piel. Desde la terraza, Andrés los miraba, la escena conmoviendo algo profundo en su pecho, el tarareo de Clara flotando hasta él. Aquella canción la conocía. Marina solía cantarla cuando Daniel era bebé, meciéndolo en sus brazos con una ternura que ahora dolía recordar. Una punzada de nostalgia lo atravesó aguda como una espina. Bajó la vista, incapaz de sostener el recuerdo, las manos apretadas en puños, pero algo dentro de él empezó a romperse con dulzura, un hielo derritiéndose. Esa noche, después de cenar, el eco de la melodía aún flotaba en su mente como un fantasma amable. Caminó hasta el salón principal, donde el viejo piano descansaba bajo una sábana blanca polvorienta. La tocó con la punta de los dedos, el tejido áspero, el polvo elevándose como un pequeño fantasma en la luz tenue. «¿Es nuestra familia?», preguntó ella con la voz temblorosa, el papel en sus manos manchadas de masa. Daniel asintió riendo en silencio, una risa que se sentía en el pecho. Andrés apareció en el marco de la puerta observándolos, la figura alta recortada contra la luz. No dijo nada, solo se acercó con pasos lentos. Puso una mano sobre el hombro de Clara, cálida y firme, y otra sobre la cabeza de su hijo, revolviendo el cabello. Aquella imagen tan sencilla contenía todo lo que había perdido en el accidente y todo lo que había recuperado con esfuerzo, amor, conexión, vida. Pero la paz no llegó sin una última herida, un recordatorio de que el mundo exterior aún reclamaba. Esa tarde, Ramírez entró con un sobre de la empresa, el papel oficial crujiendo. La junta directiva exigía su regreso inmediato. El negocio familiar, abandonado durante meses, estaba al borde del colapso, dijo el mayordomo con tono serio, la voz grave. «Señor Valdés, Madrid no esperará», añadió, los ojos preocupados. Andrés guardó silencio. El peso de la responsabilidad cayendo sobre él como una losa, sabía que debía irse, pero temía volver a ser el hombre que había sido, frío, ausente, prisionero del trabajo y la culpa. Esa noche, mientras la casa dormía, el silencio roto solo por el viento invernal, bajó al salón y se sentó frente al piano, la madera fría bajo sus dedos. La carta de Marina aún estaba allí, la sacó y la leyó una vez más con las manos temblorosas, las palabras iluminando su camino.
Si algún día sientes que pierdes el rumbo, escucha el sonido de volver a vivir. Clara lo encontró así, con la mirada perdida y el alma abierta, la luz de la luna filtrándose por la ventana. ¿Se irá?, preguntó con suavidad, el corazón apretado por el miedo a la separación. Andrés levantó la vista, los ojos decididos. «Tengo que hacerlo, pero esta vez no quiero ir solo», respondió, la voz firme pero vulnerable. Ella parpadeó confundida, el pulso acelerado. «¿Qué dice, señor?» «Quiero que vengan conmigo». «Tú y Daniel», dijo, extendiendo la mano. Clara se quedó sin palabras, el mundo girando. «Yo no pertenezco a su mundo», murmuró, la inseguridad invadiéndola. Él negó con la cabeza, la mirada intensa. «Mi mundo era el silencio, Clara». «El tuyo lo llenó de vida», respondió. Las palabras un puente. Por un instante el tiempo pareció detenerse, el aire cargado de posibilidad. Luego, desde el piso superior, un ruido suave, el piano sonando débilmente, notas torpes pero alegres. Subieron corriendo, los pasos resonando en la escalera, el corazón de Clara latiendo con esperanza. Daniel estaba allí sentado en el banquillo, presionando una tecla tras otra. No salía sonido alguno perfecto, pero él sonreía moviendo los labios como si cantara una canción interna. Andrés cayó de rodillas frente a él, las lágrimas brotando. «¿Qué haces, hijo?», preguntó, la voz emocionada. El niño escribió en un cuaderno con letras infantiles: «Estoy escuchando». Por dentro, el mensaje claro. El padre lo abrazó con fuerza, llorando en silencio, el cuerpo temblando. Clara se unió a ellos, los brazos envolviéndolos, y por primera vez la casa resonó con algo que no eran notas ni palabras. Era el eco del amor, puro y sanador. Los días siguientes fueron distintos, un nuevo capítulo. Andrés volvió a su empresa, pero esta vez con Daniel a su lado, el niño dibujando en su oficina amplia mientras él trabajaba en reuniones, los colores vibrantes contrastando con los trajes grises. Clara se convirtió en el corazón del hogar y la mansión, antes fría, se llenó de risas mudas pero sentidas y olor a pan recién hecho, el aroma envolvente. Un domingo, mientras paseaban por el Retiro, el parque invernal con árboles desnudos y aire crispado, Daniel se detuvo frente a un músico callejero. El hombre tocaba un violín, las cuerdas vibrando en el aire frío, notas melancólicas flotando. Andrés observó a su hijo. El niño cerró los ojos, extendió una mano y sonrió, sintiendo las vibraciones en el pecho. Clara lo miró con ternura, el viento agitando su cabello. «¿Lo sientes?», preguntó, la voz suave. Daniel asintió. «Sí». «El sonido de volver a vivir», respondió con gestos, los ojos brillantes. Andrés la tomó de la mano sin decir nada, los dedos entrelazados, caminaban los tres envueltos en la luz del atardecer madrileño, dorada y prometedora. Mientras el violín seguía tocando una melodía que no necesitaba palabras, profunda y eterna. A lo lejos, en la mente de Andrés, la voz de Marina se desvanecía como una caricia suave. «Ahora sí, ya has vuelto a casa». Y en aquel instante, entre la música, el viento y las risas de su hijo, comprendió que la vida, aunque a veces se apague en tragedias, siempre encuentra la forma de volver a sonar, un renacer eterno. El sonido del violín en el Parque del Retiro se fue desvaneciendo gradualmente, pero en el corazón de quienes escucharon aquella historia, la de un padre que aprendió a oír de nuevo a través del silencio de su hijo, quedó una melodía imposible de olvidar, resonando en lo profundo. A veces la vida nos obliga a detenernos, a cerrar los oídos del cuerpo para abrirlos del alma, un regalo disfrazado de dolor. Andrés, Daniel y Clara descubrieron que no hacen falta palabras para volver a empezar, solo valor para mirar atrás con honestidad y ternura, para seguir adelante con el corazón abierto. ¿Y tú, que has llegado hasta aquí, dime, ¿te ha conmovido esta historia? Si es así, escribe un 1 en los comentarios. Si crees que podríamos mejorarla, déjanos un 0 y cuéntanos qué parte te tocó más. En este relato, cada nota vibrante, cada gesto sutil y cada silencio cargado nos recuerdan que el amor verdadero no necesita ruido para existir, solo presencia. A veces el perdón llega en forma de caricia suave, de sonrisa cálida o de una simple mirada que nos dice: ya basta de culpas. Vive, porque el tiempo puede desgastar muchas cosas, pero nunca borra la huella de quienes supieron amar con el alma. Al final, la familia no siempre es la que tenemos por sangre, sino la que somos capaces de construir con paciencia y bondad.
Y cuando dejamos que el corazón guíe nuestros pasos, siempre hay esperanza, incluso en los lugares donde reinó el silencio más profundo. Tal vez esta historia te haga pensar en alguien a quien hace tiempo no escuchas de verdad, en una palabra que quedó sin decir en el aire, o en un abrazo que nunca diste por miedo. Tómate un momento para recordarlo, para actuar. La vida, como la música hermosa, se compone de pausas significativas y a veces en esas pausas se esconde la belleza más pura, el espacio para el crecimiento. Si esta historia ha tocado tu alma de manera profunda, compártela con alguien que necesite volver a creer en el amor y la conexión. Porque después de todo, el sonido de volver a vivir empieza con un solo gesto simple pero poderoso. Escuchar con el corazón abierto.